verso 8, vamos a leer el verso 8 y posteriormente vamos 8 y 9 y nos vamos al verso 13. Cierto es que Dios quiso lo que tenía que hacer esta noche, pero no nos podemos ir sin escuchar la palabra de Dios y quiero dejar eso en tu corazón. Si algo tiene, diga amén. Isaías capítulo 41, verso 8 y 9 y ahí vamos al 13. Leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que así con tu vista. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a tu Dios escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé lo escondí de la tierra, y el cielo lejana sellaré. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. El verso 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. La palabra de Dios se necesita. Ocupe su lugar, por favor. Sin duda alguna, cuando hablamos o escuchamos este texto, a más de uno le gusta escuchar y saber que Dios nos dice que no temamos porque Él está con nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros nos es tan difícil poder creer a esa palabra? Cuando leo yo ese capítulo, ese libro del profeta Isaías, sin duda alguna, el profeta Isaías estaba atravesando por momentos críticos, por momentos difíciles. Y él, escúchenme, me imagino yo, quiero pensar que en ese momento de angustia, en ese momento de desesperación, él clama a Dios. Y a más de uno le ha pasado que cuando tenemos adversidades, problemas, y clamamos a Dios, pareciera ser que Dios no nos escucha. Pareciera ser que Dios cierra sus oídos. Pero esta noche, el verso 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Quítate Israel y ponga su nombre allí. ¿Cómo se llama usted? Juan, Pedro, María, Marta. Yo me llamo Andrés. Diría, pero tú, Andrés, siervo mío eres. Una de las cosas que tenemos que creernos nosotros es que no somos perfectos. Somos creación de Dios y somos hijos de un rey. Hoy platicaba con los muchachos y decía yo a ellos que pensamos que el cristiano siempre debe andar a fiar la desgracia o la pobreza. Y escuchaba un testimonio de un pastor decir que le llamaron de una agencia de carros. Y a él le dijeron, pastor, nos acaban de vender un automóvil de último modelo. Es del año, está, pero con asiento de piel, automático, es una chulada de carro. El pastor dijo, no es para mí. El Señor que reprenda al diablo. Dijo, ¿cómo yo voy a hacer un carro que vale dando miles de dólares y yo puedo comprar ese carro? Bueno, pero dijo, voy a ver qué es lo que me está intentando Satanás. Se fue, llegó a la agencia de carros y vio el coche y dijo, wow, eso no es para mí. Y volvió a decir, el Señor reprenda al diablo. La unción del Espíritu Santo vino a él. Y el Espíritu Santo le habló esa mañana o esa tarde, esa noche, y le dijo, hijo mío, tú eres mi siervo, y porque tú eres mi siervo, yo te estoy dando el permiso que le compres ese coche. Una de las cosas que tenemos que creernos es de que nosotros somos hijos de Dios. Pero algo que viene más abajo y dice la Biblia es, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, piensan ustedes que Dios nos escucha, levante su mano. Aquí no pasa eso, yo creo que soy Chiapas. Me voy a venir para acá porque quiero que aquí todo el mundo lo escuche.
Pareciera ser que cuando clamamos a Dios y estamos pasando por ese momento de angustia, ese momento de dolor, ese momento de enfermedad, pareciera ser que Dios no nos escucha. Y cuando tú estás pasando ese momento adverso, Dios está ahí. Pero ¿sabe qué? Dios quiere ver qué actitud vas a tomar estando de rodillas o en ese momento de tribulación. Lo cierto es que muchos de los que estamos aquí no nos gusta pasar por el desierto. Qué bonito es entrar por esa puerta o por esta y gritar gloria a Dios y aleluya, y salto para allá y salto para acá cuando hay abundancia de pan en casa, cuando todos en casa están sanos, cuando hay dinero abundante en casa. Qué lindo es poder entrar por esa puerta y gritar gloria a Dios y levantar mis manos y decir aleluya. Pero qué difícil es entrar por esa puerta cuando usted está enfermo en casa. Qué difícil es entrar por esa puerta cuando hay escasez en casa. Y en ese momento, hermano, es cuando más debemos buscar a Dios. Pero pareciera ser que nos tengan un garrotazo en la nuca. Yo alabo a Dios cuando tengo y cuando no tengo. Es difícil, claro que es difícil. Nosotros como ministerio llevamos 11 años. En los 11 años hemos pasado momentos difíciles. Dios nos ha librado de accidentes en las carreteras. Dios nos ha guardado. No ha sido fácil. Muchas veces hemos subido enfermos a tocar, a ministrar. Pero hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas. En estos días uno de los muchachos estaba enfermo y aún así aquí está. ¿Por qué? Porque Dios nos pide a nosotros que le alabemos aún en medio de la tribulación. O a veces no venimos a la iglesia porque no me saludó aquella persona o me hizo mala cara aquella persona. Y nos vamos de la iglesia. ¿Sabe? Hace años, en mi familia, pasamos un momento muy difícil. Yo estaba ministrando por estas partes de Veracruz. Cuando yo recibí una llamada de mi familia, y me dice mi hermana: Andrés, papá está muy grave, lo van a operar esta noche. Cuando yo escuché eso, hermano, el corazón se rompe en ese momento. Me faltaba una semana por terminar esa gira en ese día. Y yo decía: ¿qué hago? Me voy a mi casa, termino este asunto, que aquí se quede por ver a mi padre. Me sentí entre la espada y la pared. Los hermanos que me traían de regreso me escuchaban hablar y me dijeron, a mí siempre, bueno, ahí en ese lugar me llaman Mesa. Me dice: Mesa, ¿qué pasa? Así es mi apellido, no crean que es una foto. Y me decía: ¿qué pasa? Le digo: recibí la llamada que mi papá es sagrado, que lo vamos a operar esta noche. La pastora me dice: Andrés, no temas, Dios tiene el control de todo. Hermano, cierto, qué bonito es que una persona te diga: Dios tiene el control de todo eso cuando ella no lo está pasando. Pero usted lo está pasando, es difícil comprenderlo. Es difícil entenderlo. Dios toma el control de eso. Llegar a casa donde estaba hospedado y hablo a mi mamá y le digo: mamá, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Noté la voz de mi mamá angustiada, porque nunca en la vida habíamos tenido en la familia algo así. Y me dice: hijo, no te regreses. Quédate. Todo estará bien. Yo le dije: ¿estoy segura? Quédate. Terminamos. Al siguiente día, yo llamé por teléfono a mi hermano y le dije: ¿cómo salió todo? Me dice: gracias a Dios la operación fue un éxito. Papá ya despertó de la anestesia. ¿Quieres hablar con él? Pude hablar con él y le digo: hijo, todo está bien. Yo supe que Dios estaba conmigo. Pero lo peor no fue ahí.
Lo peor vino después de la operación. Después de la operación, él era un hombre gordo. Se empezó a adelgazar y adelgazar y adelgazar y adelgazar. Lo empezamos a llevar a los doctores para ver qué es lo que tenía. Y cuando el doctor lo vio, dijo: este hombre tiene cáncer. Hay que sacarle los estudios que más se puedan, porque se les está muriendo de cáncer, está consumiendo su cuerpo. Le sacaron el examen del hígado, del páncreas, del colon, de por donde sea, hasta de los pies, creo que le sacaron el examen y nunca salió nada. Los estudios arrojaban que no tenía nada. Y nosotros decíamos: ¿qué pasa entonces? La gente nos decía: ese hombre se le va a morir. Hubo gente que nos dijo: lleven al psicólogo. Mi mamá, una mujer ya grande, de 65 años, ella dijo: no creo que mi marido esté loco. Lo llevaron al psicólogo y cuando el psicólogo lo vio, él dijo: este señor está en segunda etapa de depresión. Si ustedes no lo curan, se va a morir. Él no lo cura. Para él, todo el tiempo él estaba cruzado en la mano. Las fiestas, las alegrías en la casa se habían terminado. Había noches que teníamos que velarlo porque pareciera ser que ese día era su último día de existencia. Yo les decía a ellos: ayúdenme a orar. Y eso es tan real y tan cierto, hermano. Por eso la palabra no se equivoca, que dice que pongamos nuestra mirada en el Dios de los cielos. ¿Sabes? Creo que si le va a aplaudir, aplauden a él. Por eso no se equivoca cuando dice eso. Porque cuando estás pasando por ese momento de cerco, que pareciera ser que los hermanos no te conocen, pareciera ser que el pastor no te conoce cuando estás pasando por ese momento difícil. Pero ¿sabes qué? Aprende a depender de Dios. Empecé a hablar con algunos pastores y los pastores llegaban. Hubo un pastor que es mi amigo y todo el tiempo estuvo ahí, no importó la hora, si eran las 12, la 1, 2 de la mañana, ahí estaba. Y cuando él llegó, él dijo estas palabras: yo veo, Andrés, en tu padre un espíritu de muerte que le anda rondando. Él no aceptaba, mi padre no aceptaba oraciones a pesar de que era cristiano. No aceptaba que le pusieran la mano porque sentía algo horrible en su cuerpo. ¿Cómo salió todo eso, hermano? Con ayuno y oración. Pero un día, cuando papá estaba ya acostado, esperando su último suspiro en esta vida, yo miraba a todos mis hermanos, miraba a mamá acostada al lado de ella, de él. Miraba a mi hermana postrada en su cama llorando. Y miraba a mis cuñadas al pendiente de lo que pudiera pasar esa noche. Yo me paré en el cuarto, en la puerta del cuarto y empecé a ver la situación como estaba. En mi desesperación llamé a un pastor y le dije: pastor, mi padre se está muriendo. Me dijo: ahora no puedo ir, discúlpame, pero ten fe en Dios que Él se va a levantar, me dijo ese pastor. Esa noche yo fui a mi cuarto y sentado en mi cama, yo le dije: Dios, ¿por qué permites que pasemos esta situación? Y le empecé a hacer preguntas a Dios, en lo típico del cristiano, que cuando pasamos algo empezamos a interrogarle a Dios: ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y eso fue lo que yo hice esa noche en mi cuarto, en mi cama. Vamos a estar levantando por las madrugadas a orar y a buscar tu presencia. ¿Acaso yo no te sirvo? ¿Acaso no ofrendamos? ¿Acaso no apoyamos en la iglesia? ¿Por qué nosotros?
qué no aquella persona que solamente llega a una iglesia a sentarse en una silla y no decirle a su Señor? Esas fueron mis preguntas, mis interrogaciones hacia Él. Y en mi desesperación, estándole preguntando a Él allí en la cama, me lleva a ese versículo de Isaías que dice: Andrés, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios. Cuando yo salí del cuarto, yo salí diferente porque sabía que Dios me había dado la respuesta. Yo salí al cuarto donde todos estaban esperando que papá ya se muriera. Mi rostro cambió y dije: Dios tiene control. El milagro sucedió, hermano. Lo que la ciencia no logró entender, lo que el doctor no logró entender ni con sus pastillas, ni con su medicamento, solo el milagro de Dios pudo levantar a ese hombre. Y para la gloria de Dios, ahí está activo de nunca todavía. Aquel hombre que estaba estéril, hoy está recuperando su cuerpo, porque Dios así le plació. Cuando da gloria a Dios por eso. ¿Sabe qué? Cuando Dios trabaja, Él trabaja bien. Eso mismo provocó que un vecino que estaba ahí enfrente, que lo conocemos de años, ese hombre se entregó a Cristo por ver el milagro de mi padre. Él se acercó a mi mamá y le dijo: doña Marta, ¿sabe qué? Dios verdaderamente hace milagros. Y ahí está la vida de tu esposo, que realmente es un milagro de Dios. Su esposo, doña Marta, tiene brujería, le echaron brujo. Llévelo, dice, solo porque ustedes no creen, pero llévelo a que lo juzgue. Y cuando Dios hizo el milagro, se quedaron asombrados. ¡Hay poder en Jesús! Ese es el milagro, ese es el Dios a quien usted y yo predicamos, hermano. Es difícil pasar por ese momento difícil, ese momento desértico. Pareciera ser que cuando vamos caminando por el desierto no vamos a encontrar la salida. Pero allá a la distancia hay algo que Dios te quiere ofrecer. Hay algo que Dios te quiere mostrar. Pero es necesario, hermano, pasar por ese momento de desierto. Todo lo que yo digo no son cosas que a mí me los han contado, yo los he vivido. A mí nadie me puede decir qué es pasar por el desierto, porque yo ya lo pasé. Y aún lo sigo pasando todavía, pero Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Yo quiero animar esta noche a que usted aún en ese momento siga adelante. Si está enfermo, alabe. A veces digo, yo no entiendo por qué la gente que no tiene manitas quisiera acabarse la mano por aplaudir y por cantar y alabar a su Dios. Y nosotros que tenemos la mano con trabajo lo usamos. Si dijera mi pastor, si no puede decir amén, diga ay. Es cierto. Pero en los momentos difíciles, aprenda a adorar a su Dios. No se detenga. Usted no es cualquier cosa, que es un siervo de Dios. Y es necesario, hermano, escuchen, yo siempre he dicho eso. El cristiano que no pasa pruebas, que no pasa lucha, no se considera un buen cristiano. Se forma. Para que un soldado lo manden a la guerra, primero lo tiene que preparar. ¿Cuántos días? ¿Quién sabe? ¿Cuántos meses o cuántos años lleva a refugiar a un soldado para que lo manden a la guerra? No sé. A lo mejor si hay alguien que es soldado acá y pueda decir ¿cuánto? Te lo voy a decir. Pero para que vaya a la guerra tiene que estar preparado. Y a cada día nosotros tenemos que irnos preparados. Usted se pregunta ¿por qué estoy pasando eso? ¿Sabe qué? Dios nos está preparando para una gran victoria. Si usted cree que lo que está pasando esta noche es porque Dios le tiene una gran victoria en su vida, quiero terminar esta noche con esta reflexión.
Yo le dije en esta mañana, en esta tarde, que usted no había venido por casualidad. Usted estaba aquí porque Dios había planeado que viniera esta noche. En cierto lugar, había mandado a una misionera a predicar el evangelio. Esa misionera se fue y empezó a correr el evangelio por todos lados. Pero llegó un momento, escúchenme por favor, con eso quiero terminar, quiero cerrar. Pero hubo un momento en que el gobierno dio la orden a que mandaran a matar a esa misionera. Ella, angustiada, preocupada porque el gobierno, los soldados lo estaban buscando para que lo mataran, se fue y se escondió en las montañas. En total oscuridad, en una casita, se metió debajo de su cama y ahí estaba ella. Y ella le decía a Dios, ayúdame. Mira, te he entregado mi talento, te he entregado mi vida por servir, por predicar. Ahora me están buscando para mandarme a matar. Y pasó días y días llorando bajo la cama. Y cuando escuchaba que ladraban los perros, ella además lloraba porque sabía que los nuevos soldados estaban cerca de ella. Y cuando escuchaba silencio, ellas descansaban en su corazón. De la noche a la mañana, ella encontró la salida y salió de ese país y llegó a su casa. Llegando a su casa, esa mujer, ella empezó a orar en su cuarto y le dijo a Dios, Dios, ¿por qué me abandonaste? Dios, ¿por qué me dejaste sola debajo de mi cama cuando me estaban tratando de matar? ¿En dónde estabas, Dios? Aquella misionera fue quebrantada, empezó a llorar y le seguía diciendo, Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué cuando más te necesité nunca apareciste? Te apartaste de ese lugar, me dejaste sola, llorando. El Espíritu Santo descendió en su cuarto, en su recámara de esa misionera. Y la voz de Dios le dijo, hija mía, yo estuve ahí en tu cuarto. Yo vi, escuchen, yo vi cuando llorabas. Yo vi cuando te jalaba los pelos por desesperación. Yo estaba ahí, yo lo miré. Le dijo el Señor a la misionera. Pero ¿sabes qué? Y Dios le siguió diciendo, yo fui quien abrió paso para que salieras del país y no te asesinaran. Yo estuve allí. Pero quería enseñarte algo, le decía Dios a la misionera. Yo estaba ahí, pero quería enseñarte que el justo por la fe vivirá. Pareciera ser que Dios no está ahí, hermano. Pareciera ser que cuando estás llorando, Él no está aquí para secar tus lágrimas. Yo te digo esta noche que ahí en medio de la adversidad, Él está ahí, te dice, camina, te damos camino, te resta todavía. Levántate que yo estoy contigo, que yo soy tu Dios, no temas ni desmayes. Vamos, alaba a Dios, aplauda el pueblo de Dios. No es casualidad que usted esté pasando ese momento de bendición. Dios te quiere mostrar su gloria. Ponte de pie, por favor.